Porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque no hay nadie como tú. Pongo esta reunión en tus manos, una vez más, Señor, para que tú nos hables a través de la palabra. Guíanos, dirígenos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar del segundo ministerio de liberación, que es santificación. Hoy estamos hablando de la 10ª parte de la gracia. Quedamos que si Dios nos ayuda y Dios nos guía, vamos a hablar 27 mensajes de la gracia. Gracias a Dios, todos van a estar grabados. Espero Dios que todos van a estar grabados. Hoy estamos compartiendo el 10º mensaje respecto de la gracia. Estamos hablando la gracia en Efesios, parte cuarta o quinta, las riquezas de su gracia. Tercera parte, hablamos de la primera joya de la gracia, que es principio no separación. Después hablamos la semana pasada, que es justificación. Y hoy vamos a hablar del tercer pacto del Calvario, que es santificación. Ok, bueno. Vamos a examinar el segundo ministerio o misterio del Calvario, que es santificación. Pero este misterio también va a traer liberación. Digo liberación. De la manera en que el Señor trajo liberación en nuestro espíritu cuando somos renacidos, lo explicamos la semana pasada a través de la justificación. Ahora Dios va a operar en nuestra alma a través de la santificación. Un proceso de liberación. Ahora escúchame, cuando hablo de liberación, o sea, no quiero que te imagines, o sea, que estás en el suelo así y saliéndote de los demonios. No. La liberación me refiero a todos, bueno, también hay casos, ¿verdad?, donde se manifiestan ciertos demonios y pues hay que sacarlos. No se asusten, asústense cuando no esté yo. La otra vez invitaron a una persona, a un muchacho, y se puso ahí bien gacho, ¿verdad? Empezó a revolcarse y todos estaban bien asustados. Yo que los iba a poner a liberarlos a ustedes, todos estaban así. Pero bueno, no pasa nada, le das la palabra que se largue y se largue. No pasa absolutamente nada. Los demonios se sujetan a la autoridad de los hijos de Dios. Y nosotros no tenemos que tener absolutamente ningún tipo de miedo. Absolutamente. El miedo no es de Dios. Dice la Biblia que el perfecto amor es fuera del temor. Pero cuando hablo de liberación, me refiero de empezar a expulsar aquellas situaciones en nuestra alma que no agradan al Señor. Como conductas, hábitos pecaminosos que necesitamos la liberación del Señor para no depender de esas situaciones. Ahora, la santificación la efectuó Cristo Jesús para nosotros en el Calvario. Vemos que es un apartarnos para Dios. ¿Y conmigo la santificación? Es un apartarnos para Dios. Ahora, quiero explicarte otro concepto de la santificación. Porque cuando hablamos de santificación, por lo regular lo mezclamos con esfuerzo propio. Es que yo estoy intentando dejar esta actitud. Yo estoy intentando dejar esta acción. Yo estoy intentando dejar este hábito pecaminoso. ¿Y qué pasa? ¿Se puede dejar? Es complicadísimo. Por ejemplo, para dar una sencilla situación de vida. Hay grupos de autoayuda que se llaman Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Ese es un grupo de gente que intenta en esfuerzo propio dejar de. Algunos pueden, pero muchos no pueden, la mayoría. Porque es un intento en esfuerzo propio de dejar un vicio. Y la santificación no puede ser en esfuerzo propio. ¿A qué me refiero? No es yo intentando dejar hábitos porque me voy a cansar, no voy a poder y voy a recaer. La santificación es entregarnos a Cristo para que a través de la operación de Cristo en nosotros dejemos los hábitos. ¿Me explico? Porque, escúchame, porque el esforzarte en tus maneras, tarde que temprano, te va a cansar. Levanten sus manos. Háganlo así. Regrésenlas. Ahora levántenlas. Estírenlas, estírenlas. Bájenlas. Háganlo así. Ahora sí. Ahora levántenlas. Bájenlas. Estírenlas. Pero estírenlas. Regrésenlas. Levántenlas. ¿Quién ya se cansó?
¿Quién ya se cansó? ¿Quién se cansó? ¿Quién se cansó con ese poquito? Eso es esfuerzo propio. Eso es esfuerzo propio. Ah, pero hay alguien que aguanta más. ¿Quién se siente que es medio atlético? A ver, ¿tiene alguien que se sienta medio atlético que me ayude? A ver, Pancho, ven, por favor. Se levantaste. Y luego está el fondo blanco, que no te voy a ver. Ándale, negro, ándale. Y bien que te encanta tus 5 minutos. Vas a hacer eso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 10 veces. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. ¿Ya te casaste? A ver. Puedes seguir predicando y él va a seguir haciéndolo por el lado. No, bromas, Pancho, ¿quién se siente más atlético que Pancho? ¿A dónde Leodoro? Salió Leodoro. ¿No está David? ¿Tú, David? No sé por qué yo sí quiero como atlético. Síguele, síguele. Es sin parar, es sin parar. ¿Quién me ayuda? A ver, otro muchacho que... No, que también es conmigo. Yo les cuento 1, 2, 3. ¿Sí? 1, 2, 3. A ver, puede ser un señor, esa no sé cómo es el muchacho. A ver, güey, ven. ¡Sí! Es un muchacho también, ven. Ayúdame. Dime que toda la iglesia... No, pues si no te voy a volver a buscar. Dime que toda la iglesia te conoce al encargado del ministerio de... ¡Ah, hasta camina cuida! Ok, vas a hacer esto. Una sentadilla. Una sentadilla. ¿Sigue el negro? Yo lo digo que media hora. ¿Por qué le estás haciendo eso? Como que le dio el espíritu de estar dando cuenta. No, me entrega el demonio. Ahora te juro porque sigue. Una sentadilla. La sentadilla correcta es como si te fueras a sentar. Así. Te levantas y estiras la mano. Te agachas más y le haces así. Una así. Te la ves derecha. Sentadilla. ¿Eso? No, pero aquí como se aventa el caldo. Perfecto. Todo. ¿Ya empiezas a sentir el dolor? ¿Ya sientes el dolor? Sí. Lo digo media hora, pero yo no veo brillo. A ver, otro atlético, a ver. Dígale, síguele. Muy sabroso, ¿vale? Ahora, tu único ejercicio va a ser estar sentado. Pero es como si te cansaras. No como si estuvieras en el baño. No, síganme. Síguele, güey. No, la mucha risa y no lo hace. Más abajo, güey.
¿Quién más quiere hacer el ejercicio? ¿Quién? No, yo. Fuerte. El mono. ¿Cuál de los dos? Ahora escúchame. Ay, la verdad, estoy esperando que me llame. ¡Toxícale! Ahora escúchame. ¿Qué tiene que ver esto con la santificación? Esto que está haciendo Santo es lo que hacemos. No me voy a portar mal, no me voy a portar mal. Y tarde que temprano. Otro intento, por favor, otro intento. Dos. Llegó un momento que sus piernas van a doler, porque el esfuerzo propio duele en el alma cuando no se logra el objetivo. Número 3. Lo que Dios quiere para que vivas en santidad es eso. Eso es Cristo. ¿Te sientas en Cristo? Crece en la obra de Cristo y como fruto te vas a apartar de la maldad. Como fruto te vas a apartar de la maldad. ¿Me cae? Ese es el fruto. Cuando estamos de continuo, brincando, haciendo, esforzándonos, no lo logramos. Porque nos cansamos. Y viene el dolor del juicio, viene el dolor de la condenación, viene el dolor del remordimiento que no proviene de Dios, porque una cosa es remordimiento y otra cosa es redarguir. Y terminamos en el suelo peor que cuando comenzamos. ¿Por qué mucha gente viene a la iglesia y después no tiene nada con Dios? Porque intentó hacerlo de nuestro propio. Intentó luchar por apartarse de Dios. ¿Y qué crees? No pudo. Porque no pudo. Necesitamos ir a la obra de Cristo en el Calvario. Sentarnos, literal, echar sobre él nuestra carga y que la santidad de Cristo, ¿la qué? La santidad de Cristo fluya en nosotros. ¿Me expliqué? Gracias, atletas. ¿Así? ¿Te seguimos? Vamos a estar que descansó. No, porque está difícil de bueno. ¿Sí te expliqué? ¿Qué es más práctico? Aquella que se le cayó el estómago, mira. ¿Qué es más práctico? ¿Qué es más cansado? ¿Cuántas veces has estado en esfuerzo propio para apartarte de ciertas cosas, para dejar vicios, hábitos? Y sencillamente, y te tengo una mala noticia, no lo vas a lograr. Necesitamos ir a Cristo para que nos ayude a vencer el pecado. Por lo regular yo sé que te enseñaron, esfuérzate, deja el pecado, arrepiéntete y te vas a ir al infierno y todo aquí es malo. O sea, ¿por qué? Porque la persona, en mi opinión, que enseña eso es porque está frustrado, está traumado porque no puede dejar los hábitos pecaminosos. Porque a mayor perversión, mayor religiosidad o mayor legalismo. Entre más legalista es la persona, es más perversa, porque trata de ocultar con legalismo su vida. Mejor hablemos claro, lo que sea práctico y sea mejor. En lugar de condenar, vamos, levantémonos y caminemos en la vida del justo, en la senda de Cristo. Eso es la santificación, la liberación del pecado. Ahora, nota esto, esta es la obra hecha en nuestra alma, es decir, en nuestra vida mental, o en la ley de la mente. Digo conmigo, hay una ley de la mente. La Biblia nos enseña que hay 4 leyes, una de ellas es la ley de la mente, Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi carne, que se revela contra la ley de ¿qué? De mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado y que está en mis miembros. En el cuerpo
está la ley del pecado. En el cuerpo está. Pero Dios opera la ley de la, para que a través de la ley de la mente nuestro cuerpo se fortalezca, se sujete a las pasiones. ¿Cuántos de nosotros tenemos pasiones? No necesariamente tienen que ser sexuales, puede ser todo tipo de pasión. La Biblia dice de Elías que era un hombre sujeto a pasiones. O sea, pasiones también son los enojos. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos? ¿Cuántos de nosotros somos intolerantes? ¿Cuántos de nosotros somos bien corajudos? Levanta la mano así. La mamá también, o sea. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Ahora, teniendo una voluntad soberana, di conmigo, Dios me ha dado una voluntad soberana. Ahora, esa voluntad soberana se ejerce al tomar decisiones. Esta voluntad soberana se ejerce al tomar decisiones. Ahora, tú y yo, ahora en Cristo, encontramos la necesidad profunda de consagración para continuar nuestro andar en el Espíritu y no en la carne. Yo quiero que notes algo. Piensa en un momento algo que hacías antes de Cristo y que ahora en Cristo lo volviste a hacer, si sientes exactamente igual. Apenas platicaba con un joven amigo mío de aquí de la iglesia y yo le preguntaba esto. Estamos hablando de ciertas cosas y me dice, digo, cuando hacía cierta cosa, sentía lo mismo ahora, me dice, no, ahorita me siento mal. Él es muy joven, el muchacho, pero me dice, me siento mal, todo el día ando de malas porque le fallé a Dios. Eso es la obra del Espíritu Santo. Porque antes de Cristo, ¿qué pasó? Nada, la mente estaba cauterizada. Y hoy, en una pequeña falla, nos sentimos mal, porque sabemos que actuamos incorrectamente. Ahora, Dios está despertando nuestra necesidad de una vida espiritual más profunda para vencer la naturaleza adámica del pecado. ¿Por qué nuestro caminar es continuamente el pecado? Porque tenemos la naturaleza genética de ¿quién? De Adán. Ahora, pero para vencer, escúchame, para vencer la naturaleza pecaminosa de Adán no es el esfuerzo propio. Para vencer la naturaleza de Adán tenemos que ir al Calvario en fe. Por fe. Ir al Calvario no es tener cruces, porque es un símbolo de maldición. Sino ir al Calvario significa ir al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y reclamar, di conmigo, reclamar nuestras arras del Espíritu, nuestras arras de nuestra herencia, que son la cubierta de nuestras vidas por el Espíritu Santo, que esta fue la última promesa y profecía de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a Hechos, capítulo 1, por favor. Versículo 7 y 8. Hechos capítulo 1. Entonces los que habían reunido, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Versículo 8, ¿están ahí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Nota esto. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo. Ahora, cuando leemos esto, solamente se enfocan en un área del poder. O sea, cuando se predica esto solamente se habla, ven, la Biblia dice que el Espíritu Santo está sobre ti, ven y sana enfermos y resucita muertos y un avivamiento y todas esas cosas que en cierta manera son verdad, en cierta manera. Lo del avivamiento no, porque no va a venir un avivamiento. ¿Por qué no va a venir? Porque el avivamiento ya vino desde hace 2000 años. O sea, estar esperando algo que sucedió es como estar esperando algo en vano, porque ya pasó. Al contrario, lejos de esperar, hay incredulidad y desconfianza de la palabra. Pero bueno, esa es otra historia. Pero el Espíritu Santo, a través de Lucas, que escribió Hechos, está diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Ahora, el poder no solamente es para sanar enfermos, porque eso viene de cajón. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios.
y si tomaran cosas mortíferas, ya sabes todo el asunto, ¿va? Con los nuevos aspectos de la gran comisión. Todo muy padre. Eso viene de cajón. Pero el poder al que se refiere, escúchame, es para derrotar la naturaleza humana. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Ahora no te vas a esforzar para vivir en santidad. Ahora, a través del poder del Espíritu Santo, te hará reposar en Cristo para que te apartes de las actividades pecaminosas, para que te apartes de los hábitos pecaminosos. No sé si me logro explicar. ¿Sí me logro explicar? ¿O no? ¿O más o menos? ¿Sí? Esta obra del Calvario está imperfecta en nosotros. Escúchame, la obra del Calvario no es imperfecta, sino la obra en nosotros. Cristo es perfecto, la obra de Cristo es perfecta, pero el proceso de santidad es un proceso imperfecto. ¿En qué sentido imperfecto? Que se está perfeccionando, no que sea defectuoso. A diferencia de la justificación, que es instantánea y perfecta, la santificación es progresiva y perfectible. ¿Por qué? Porque empezamos en un estado de bebés y alcanzamos la madurez en Cristo. Cuando llegamos a Cristo somos bebés, pero conforme vamos avanzando, vamos perfeccionando, siendo perfectibles, perfeccionados para alcanzar la medida de la madurez de Cristo. Porque empezamos en estado, dije, de bebés conforme y conforme vamos obedeciendo los más de 700 mandamientos del Nuevo Testamento y entramos en el poder de las muchas promesas. Crecemos espiritualmente y conforme a la vida de Cristo se forma totalmente en nosotros, así nuestra posición espiritual es eterna. Pero nuestro estado de crecimiento vería conforme obedecemos o desobedecemos la palabra del Señor. Escúchame, el proceso de santidad va más allá de apartarnos del pecado. El proceso de santidad es vivir y reflejar la vida de Cristo. ¿Okay? El proceso de santificación no es solamente apartarse, sino es reflejar y vivir la vida de Cristo. Yo te pregunto, ¿en qué nivel vives la vida de Cristo? Ahora, claro, esto es perfectible. ¿Es qué? Yo te podría decir, es que yo ya lo alcancé, sería un mentiroso. Yo no lo he alcanzado. Aunque tú me ves y yo sé que cuando me ves casi dices, Cristo volvió a nacer. En serio, yo lo sé. Ves a mi madre y dices, es la reencarnación de la Virgen María. Y si ella es la reencarnación de la Virgen María, yo vendré siendo Jesús y Julio César Santiago. Entonces ahora en adelante dicen el hermano Chago, el medio hermano del Señor. Pero no lo hemos alcanzado. Quien diga, yo he escuchado en internet algunos videos de gente que dice, es que ya alcancé yo la perfección en Cristo. Y dije, ¿no? Pues haz ese ángel, yo creo, o estarás muerto, estarás en el cielo. Porque hasta que, ¿en qué momento se terminará el proceso? Mientras estamos en esta tierra, estamos en el proceso de santificación. Pero el proceso de santificación se acabará hasta que estemos con Cristo. Porque entonces ahí se dará la obra perfecta y como dice la Biblia, entonces sabremos cómo fuimos conocidos. ¿Sí me cachas? Pero hasta que estemos ¿dónde? Con Cristo, en el cielo. Ahora, en cuanto escalamos esta montaña invisible del Calvario para reclamar nuestra herencia en Cristo y bebemos de las fuentes de vida, encontramos muchas piedras de incredulidad, digo conmigo incredulidad, las cuales debemos echar fuera. Después de Pentecostés, el Espíritu Santo desea poner algunos de los 9 dones espirituales que están escritos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10, eso tú lo buscas en tu casa. Una vez que entras en el ascenso del monte de Cristo, primero es justificación, después es santificación. Una vez que entras en el proceso de santificación, Dios va a operar, digo mío, Dios va a operar. Dios va a operar para que haya un depósito de los 9 dones del Espíritu en ti. Uno de los 9 dones, en consecuencia, porque tu vida está llena del Espíritu Santo. Ahora, no solamente Dios va a depositar de los 9 dones, sino sobre algunos hombres, Dios va a depositar que sean puestos en los 5 oficios.
o en los 5 ministerios que están en Efesios 4:11, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Sobre toda la iglesia Dios va a depositar dones, pero sobre algunos hombres Dios los va a establecer en los 5 ministerios, como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Ok? Ahora, porque a través de los dones y a través de la operación de los ministerios, el Señor Jesucristo edificará su iglesia neotestamentaria en su debido orden. Después de Pentecostés, aprendemos a lavar nuestras mentes constantemente con la palabra de Dios. ¿Por qué después de Pentecostés? Porque es después de que vino el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Hacer una habitación en nosotros. Por eso es después de Pentecostés. Entonces, la santificación no es solamente apartarnos en el esfuerzo propio, sino es apartarnos en la medida del don de Cristo. Es en la medida de la operación del Espíritu Santo para dejar el pecado. ¿Sí me explico? Ahora, ¿en qué momento lo vamos a dejar por completo? Hasta que estemos con Cristo. Entonces, por ejemplo, cuando se convierten a Cristo, de repente dicen, pues no, que eres cristiano. Los cristianos no se enojan. ¿Y quién dijo que los cristianos no se enojan? Todo el día te la pasas leyendo la Biblia. A ver, le voy a decir al pastor que no dejas de decirme cosas. ¿Por qué te ríes, Gabriel? Dime, amigo, se te ve la cara de compungido. Haz al revés. Ok. Tú sí le dices cosas a mi hermano, ¿no? Ahora escúchame. El hecho de que seamos cristianos no significa que Dios nos cambió el carácter y nos hizo perfectos de la noche a la mañana. Cuando yo me enojo y me toca estar a las 6 familiar, no se caía. Miren al pastor. ¿Y quién dijo que el pastor no se enoja? Me dice mi mamá, pero Martín, no te vea que te enojas, mijo. Le digo, demasiado tarde. Digo con él, convivimos casi todos los días. O deberíamos de convivir todos los días, hermanito. Pero somos humanos. Ahora, yo siéndoles honestos casi no me enojo. A ver, se ríen. ¿Con cuántos de ustedes me he enojado? A ver, Lauro, pero tú no cuentas, o sea, ya te veo en enojo. O sea, ¿con cuántos de ustedes me he enojado? Pero es que también. ¿Les cuento? ¿Sí les cuento? ¿Don Martín autoriza? Miren, veníamos de Cacomaco, pasamos por San Andrés Tuxtla y le digo, prende el GPS porque me está descargado, pero no quiere gastar internet para poder comunicarse con el mundo. Y fuimos a rodear 4 horas porque nos perdimos. A ver, no quería que nos pero estábamos escuchando el radio. Nada, si te puso la versión que está subiendo. Y me vio tan enojado que le pegué al volante, ¡pah! Y se puso blanco, y pone alabanza. Así como para apaciguarlo. Pero no le dije nada, ¿verdad que no dije nada? Ahora, con el golpe al volante fue más que suficiente para... Bueno, todos tenemos carácter. Ahora, mi justificación es, ¿quién puede seguir a un líder sin carácter? Ahora, te hacen algo a ti, yo te defiendo y me voy a enojar. Pero ahora, ¿qué voy con todo esto?
La obra perfecta de Cristo se cumplirá en nosotros hasta que estemos aquí. Así que cuando tú recibas Señora, Señor, el comentario, y vas a la iglesia y hablas con el pastor, deberías de cambiar. Pues dile, pues sí voy a cambiar totalmente hasta que esté con Cristo. Amén. Entonces ya no hay chantaje. Porque luego eso, lejos de traer bendición, trae condenación. ¿Sí o no? Trae condenación. Y termina con eso, o sea, y eso que vas a la iglesia y empieza uno a pensar que es cierto. Voy a la iglesia y no cambio. Sigo siempre igual. Nada ha pasado en mí. No es cierto, has cambiado. Pero ¿qué pasa con el crecimiento? Todos lo notan, menos el que crece. Y muy en el interior, la familia también sabe que tú has cambiado. Una cosa es que no lo reconozcan o no quieran decirte, pero has cambiado. Entonces eso no lo podemos usar como chantaje, porque la obra consumada se hará hasta que estemos. Eso no implica que vamos a estar tropiece y tropiece y tropiece y no, pues aguántame porque me perfecciono hasta que esté en el cielo. O sea, tampoco es lo contrario, sino es equilibrado. ¿Es qué? Un equilibrio. Recuerden, un equilibrio. ¿Y qué da el equilibrio? Orden divino. Orden divino te da el equilibrio, la cosa correcta, manera correcta, tiempo correcto, ayuda correcta. Eso te da equilibrio. ¿Ok? ¿Amén? ¿Aprendimos del segundo pacto? De santificación. Pongámonos de pie, por favor. Ahora, considero que fue más práctico enseñarte hoy. Dice el dicho, dice San Pueblo, darte el pescado a enseñarte a pescar. Hoy te enseñé a pescar. Porque me pude haber aventado media hora de que deja el pecado, deja el pecado, deja el pecado, deja el pecado, deja el pecado. Y está muy padre, tienes el mensaje, deja el pecado. Pero la pregunta del millón es ¿cómo? Y hoy aprendimos el cómo. Yendo a Cristo, depositando nuestra alma en el Señor Jesucristo. Amén. Cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, por su favor y tu gracia, yo te pido, Señor, que una obra completa, Señor, pueda comenzar en la iglesia, en cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea redarguyéndonos, que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando para que podamos vivir en la santificación como obra del Calvario, no como esfuerzo propio, sino como obra del Calvario, como un fruto de estar en Cristo, como un fruto de conocer a Cristo, como una consecuencia de habernos encontrado con el Señor. Te lo pido con todo el corazón, ayúdanos, revélanos tu palabra, ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser perfeccionados o perfeccionanos en tu palabra, que la operación de tu Espíritu Santo, Señor, siga y descansamos en la palabra que dice que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el tiempo del fin. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Tomen su lugar un momento, por favor.